Susana Grijalva se despertó el día de su 35º cumpleaños con esa sensación especial que solo se tiene en los días de celebración. Los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas ligeras y parecía que hasta la mañana de primavera la felicitaba por su fecha. Se estiró, miró el reloj, las 7:30. A su lado dormía su marido, Raúl, cuyo respirar pausado la tranquilizaba. Susana sonrió al recordar cómo la noche anterior habían estado hablando hasta tarde sobre la cena que celebrarían en el restaurante El Galeón. Despierta, cumpleañera, murmuró Raúl, abriendo un ojo y atrayéndola hacia sí. Ya estoy despierta, rió Susana. Pensaba en que hoy se reunirán todas las personas más queridas. Raúl la besó en los labios y se incorporó en la cama, despeinando su cabello oscuro. Te mereces esta fiesta. 35 es una edad importante. Feliz cumpleaños, mi amor. Susana asintió y lo besó de vuelta, aunque una punzada en el pecho le recordó que la juventud había quedado atrás. Se levantó y se dirigió al baño, mirando su reflejo en el espejo al pasar. Cabello rubio hasta los hombros, ojos grises que siempre le parecían demasiado pensativos, una figura elegante en apariencia, parecía más joven de lo que era. Claro, Susana sabía que su cuerpo guardaba un secreto invisible con el que había aprendido a vivir hacía ya 8 años. La diabetes tipo 1 irrumpió en su vida inesperadamente cuando tenía 27. Sed constante, debilidad, pérdida de peso, todo la llevó al consultorio del endocrinólogo, donde escuchó el diagnóstico. Desde entonces, la insulina se convirtió en su compañera inseparable y el glucómetro en su mejor amigo. Susana se adaptó, aprendió a contar carbohidratos, a inyectarse a tiempo, a controlar su nivel de azúcar. La enfermedad no la quebró, al contrario, fortaleció su carácter. Después de una ducha caliente, Susana se puso una bata y fue a la cocina. Raúl ya estaba preparando café, sobre la mesa había un jarrón con rosas blancas. Son para ti, dijo él sonriendo. El primer regalo del día. Susana hundió el rostro entre las flores, aspirando su delicado aroma. Gracias, cariño. ¿Dónde las escondiste? En el balcón, en un jarrón. Desde ayer. Desayunaron juntos, comentando quiénes vendrían esa noche. La lista de invitados no era larga: la madre de Susana, Lucía Vega, su hermana Eva y su esposo alemán Friedrich, que habían volado especialmente para la ocasión, su mejor amiga Irene con su marido, 2 compañeros de trabajo, y, por supuesto, su suegra, Silvia Galván. Susana trabajaba como gerente de logística en una gran empresa y era muy valorada por su responsabilidad y atención al detalle. Tu madre ya llamó, comentó Raúl mientras terminaba su café. Quería saber a qué hora llegar. Le dije que a las 7 de la tarde, respondió Susana, sacando de su estuche su pluma de insulina. Midió su nivel de azúcar con el glucómetro, estaba en el rango normal, 5,2. Preparó la dosis necesaria y se inyectó en el abdomen con un movimiento automático. Raúl la observaba con cierta tristeza en los ojos. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Perfectamente, le aseguró ella. No te preocupes, hoy todo saldrá bien. Guardó la pluma y el glucómetro en un pequeño neceser de cuero que siempre llevaba en el bolso. Era su salvavidas. Sin insulina, podía ponerse en peligro, así que siempre tenía una dosis de reserva consigo. El día transcurrió volando. Susana lo pasó en los preparativos, eligió un vestido beige elegante, unos zapatos de tacón y se hizo un peinado sencillo. Raúl fue a la oficina un rato y regresó con otro ramo de flores y una caja de bombones especiales sin azúcar. A las 6 de la tarde estaban listos. El restaurante El Galeón se encontraba en el centro de Sevilla, en una casa antigua con grandes ventanales y un interior lujoso. Susana lo había elegido por su ambiente acogedor y su excelente cocina. Había reservado un salón privado para los invitados. Cuando llegaron, la encargada los recibió con una sonrisa y los acompañó al salón. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos, en el centro había arreglos florales y velas encendidas. Todo se veía perfecto. Los primeros en llegar fueron Eva y Friedrich. Su hermana la abrazó y la besó en ambas mejillas. «Feliz cumpleaños, hermanita», exclamó Eva. Tenía 3 años más que Susana y trabajaba como enfermera dental en una clínica alemana. Friedrich, su esposo, era odontólogo, alto y de modales amables.
Feliz cumpleaños, dijo él en un español sorprendentemente bueno, aprendido por amor a su esposa. Le entregó un regalo elegantemente envuelto y un ramo de rosas. Poco a poco fueron llegando los demás invitados. Lucía Vega, la madre de Susana, trajo su famoso pastel de 1000 hojas, su especialidad familiar. Irene llegó con una botella de cava y una caja de regalo. Los compañeros de trabajo regalaron un certificado para un spa. La última en aparecer fue Silvia Galván, la suegra. Una mujer de 63 años, de aspecto severo y cuidado. Había trabajado muchos años como contable en una administración pública y vivía sola desde la muerte de su marido. Raúl era su único hijo, y Silvia lo adoraba. A Susana la trataba con corrección, aunque sin calidez. Felicidades, Susana, dijo Silvia, entregándole una pequeña caja. Te deseo salud y prosperidad. Gracias, respondió Susana, abriendo el regalo, un broche dorado en forma de flor. Los invitados se sentaron. Los camareros empezaron a servir los platos, ensaladas, carnes, mariscos, vino. Raúl propuso el primer brindis por su esposa, luego hablaron los demás. El ambiente era cálido y alegre. Susana se sentía feliz, rodeada de cariño. Cuando sirvieron el plato principal, pato asado con manzanas, Susana midió su azúcar discretamente bajo la mesa. El resultado, 6,8. Bien. Ajustó la dosis y se inyectó insulina sin que nadie lo notara. Había aprendido a hacerlo con naturalidad. Las conversaciones fluían. Eva contaba cómo era la vida en Alemania y Friedrich escuchaba a Raúl hablar sobre sus planes. Estamos pensando en mudarnos a Alemania, dijo Raúl, mirando a su esposa. Me han ofrecido un trabajo remoto en una empresa de tecnología. Las condiciones son excelentes. Y para Susana sería una oportunidad de tener un tratamiento médico de calidad, gratuito. Silvia Galván palideció. Su mano, que sostenía la copa, tembló. ¿Qué? Repitió. ¿De verdad piensas irte? Mamá, ya lo hablamos, respondió Raúl con calma. Es una buena oportunidad para ambos. La mujer bajó la vista. Susana notó cómo se tensaban sus labios, cómo se crispaban sus hombros. Pero Silvia no dijo nada más, solo asintió. Claro, ustedes sabrán, murmuró. Susana sintió una punzada de culpa. Entendía que para Silvia sería un golpe duro, perder a su único hijo y quedarse sola. Pero también pensaba en su salud, en el futuro. En Alemania todo sería más fácil, habría mejores médicos, equipos modernos. La cena continuó. Sirvieron el pastel, el de 1000 hojas que había hecho Lucía. Susana se cortó un trozo pequeño, sabiendo que después ajustaría la dosis. Los invitados cantaron cumpleaños feliz, brindaron y se tomaron fotos. Parecía una noche perfecta. Nada hacía sospechar la tragedia que se avecinaba. La hora se acercaba a las 10 de la noche. Susana sintió que necesitaba salir un momento a tomar aire fresco. En el salón hacía calor por las velas y las conversaciones, la cabeza le daba vueltas ligeramente. Se disculpó con los invitados y se levantó. ¿Vas a tardar mucho?, preguntó Raúl. Un par de minutos, solo quiero respirar un poco, respondió ella. Se puso un cardigan ligero y salió a la calle. La noche era templada, con ese aroma a primavera y frescura que flota en el aire. Susana caminó despacio a lo largo del edificio del restaurante, observando los escaparates iluminados. Fue entonces cuando la vio. Junto a la ventana, desde donde se veía el salón festivo, estaba una mujer joven. Su ropa era vieja y gastada, una falda larga y colorida, una blusa usada, un pañuelo en la cabeza. Tenía la piel morena, el rostro joven y unos ojos castaños vivos, intensos. La mujer miraba al interior del restaurante, casi hipnotizada, sus labios se movían, como si murmurara algo. Susana se acercó. Por el aspecto, comprendió enseguida, era una mujer gitana. La desconocida se giró, y sus miradas se cruzaron. Disculpa, dijo Susana suavemente, ¿buscas algo? La gitana la observó unos segundos antes de responder, con voz apagada. Tengo hambre, no he comido en 3 días. Susana sintió una punzada de compasión. Nunca había sido indiferente ante el sufrimiento ajeno. Y ahora, en su cumpleaños, cuando ella misma se sentía tan feliz, quiso compartir algo de esa dicha. Ven conmigo, le dijo. Estamos celebrando una fiesta. Hay comida de sobra.
Puedes comer con nosotros. La mujer la miró, incrédula. ¿De verdad? Susurró. Claro, sonrió Susana. Me llamo Susana. ¿Y tú? Buena, respondió la gitana. Me llamo Buena. Susana la tomó de la mano y la condujo hacia la entrada del restaurante. La administradora frunció el ceño al verla, pero Susana explicó que era su invitada. Pasaron al salón, donde los invitados terminaban el vino dulce del postre. La aparición de Buena causó sorpresa. Los invitados se miraron unos a otros. Raúl observó a su esposa con expresión interrogante. Esta es Buena, dijo Susana con naturalidad. La encontré fuera, tenía hambre. He pensado que podíamos invitarla a nuestra mesa. Lucía Vega asintió con aprobación. Eva sonrió. Silvia Galván apretó los labios, pero no dijo nada. Los camareros trajeron una silla más, y Buena se sentó junto a Susana. Pero en cuanto cruzó el umbral del salón, Buena se detuvo. Sus ojos recorrieron las caras de los presentes y se detuvieron bruscamente en Silvia Galván. Su rostro cambió, los ojos se entrecerraron, los músculos de la mandíbula se tensaron. Dio un paso adelante, luego otro, ignorando a Susana, que intentaba llevarla hasta la mesa. Buena avanzó directamente hacia la suegra. Silvia palideció, recostándose en la silla. Sácalo del bolso, rápido. Dijo Buena de repente, con una voz tan fuerte que todos la oyeron. El salón quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron a Silvia Galván, que parpadeaba desconcertada. ¿Qué? No entiendo, balbuceó ella. He dicho que lo saques. Repitió Buena, extendiendo la mano hacia el bolso de Silvia, que estaba en el suelo, junto a su silla. Silvia lo agarró instintivamente y lo apretó contra el pecho. «Está loca», gritó. «Déjame en paz». Pero Buena fue más rápida. De un tirón, le arrancó el bolso de las manos y lo volcó sobre la mesa. De su interior cayeron un monedero, unas llaves, un pañuelo, un pintalabios y una pluma de insulina. Hubo un murmullo de asombro. Susana se levantó de golpe, tomó su bolso, que estaba sobre la silla contigua, y lo abrió. Sacó su neceser con la medicación. Dentro había una pluma idéntica. ¿Qué significa esto?, preguntó, mirando a su suegra. ¿Por qué tienes mi insulina? Tú no eres diabética. Silvia palideció aún más. Le temblaban los labios y las manos. Yo no lo sé, murmuró. Debe ser un error. Buena tomó la pluma que había sacado del bolso de Silvia y se la tendió a Susana. Esta es la tuya, dijo con firmeza. La otra, la que llevas en el neceser, ha sido cambiada. Susana la miró sin comprender. Ambas plumas parecían exactamente iguales. ¿Cómo podía saberlo aquella mujer? Que alguien me diga qué pasa aquí, exclamó Raúl, poniéndose de pie. Mamá, dime la verdad. Silvia seguía en silencio, con la cabeza baja. Buena permanecía de pie, seria, con la mirada fija. Yo lo vi, dijo con voz clara. Estaba junto a la ventana. Vi cómo esa mujer se acercó al bolso de la cumpleañera cuando salió. Sacó una pluma, la guardó en su bolso y dejó otra en su lugar. Fue un intercambio. Una trampa. El silencio se hizo pesado, insoportable. Susana sintió como el frío le recorría el cuerpo. Eso no puede ser, susurró. ¿Por qué haría algo así? Buena se acercó y la miró directamente a los ojos. ¿Te sientes mal?, preguntó. ¿Tienes mareo? ¿La boca seca? ¿Debilidad? Susana se estremeció. Sí. Desde hacía media hora sentía sed, un ligero vértigo y una sequedad insoportable en la garganta. Lo había atribuido al calor y al cansancio, pero ahora. Sí, admitió. Me encuentro un poco mal. Buena asintió lentamente. Mi madre tenía diabetes, dijo. Conozco los síntomas. Tu nivel de azúcar ha subido. Comiste pastel y te inyectaste, pero no te hizo efecto porque eso no era insulina. Susana sacó el glucómetro con manos temblorosas. Pinchó su dedo, colocó una gota de sangre en la tira reactiva. El aparato pitó, 15,7. Azúcar peligrosamente alto. No puede ser, murmuró. Me inyecté hace media hora. Miró las dos plumas, idénticas. Pero una de ellas contenía veneno invisible, la ausencia de insulina.
Raúl se acercó a su madre y la tomó por los hombros. «Mamá, dime la verdad», exclamó. «¿Qué hiciste?». Silvia levantó la cabeza. Su rostro estaba cubierto de lágrimas. «No quería», balbuceó. «No quería hacerle daño. Solo quería que no te fueras». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, heladas, imposibles. El horror se reflejó en todos los rostros. Nadie se movió. En aquel instante, la celebración terminó. Raúl se apartó de su madre como si de ella emanara veneno. El rostro se le deformó de ira y desconcierto. «¿Qué has hecho?». Su voz se quebró en un grito. «¿Has intentado matar a mi esposa?». Silvia Galván se cubrió la cara con las manos, los hombros le temblaron por los sollozos. «No. No matarla», gritó entre lágrimas. «Solo quería que se pusiera mala, que tú te asustaras, que cambiaras de idea y no os fuerais». Lucía Vega se levantó bruscamente de la mesa, el rostro se le encendió de rabia. «¿Está usted loca?», le gritó a Silvia. «¿Se da cuenta de lo que podría haber pasado con mi hija?». Eva corrió hacia Susana y la abrazó por los hombros. Friedrich sacó el teléfono y marcó el número de emergencias. Irene con su marido y los compañeros de Susana permanecían atónitos, incapaces de creer lo que veían. Boena seguía junto a Susana, sosteniendo en la mano la pluma con la insulina verdadera. Su rostro estaba sereno, pero en los ojos había determinación. «Hay que inyectar ahora mismo», dijo. «El azúcar está demasiado alto, puede empeorar». Susana asintió y alargó la mano hacia la pluma, pero Boena la detuvo. «Espera. Déjame hacerlo a mí. He pinchado a mi madre muchas veces, sé cómo. Pero, confía en mí», dijo Boena con firmeza. «Te tiemblan las manos, podrías equivocarte con la dosis». Susana miró sus dedos temblorosos y entendió que tenía razón. Asintió, levantó el borde del vestido y dejó al descubierto el muslo. Boena tomó la pluma, comprobó la dosis, 8 unidades, apoyó la aguja en la piel y presionó el botón. La inyección fue rápida y precisa. «Listo», dijo Boena, guardando la pluma. «Ahora hay que esperar unos 20 minutos y medir otra vez». Raúl se acercó a Susana y se arrodilló junto a su silla. «Perdóname», susurró. «Perdóname por mi madre». Susana le acarició la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No es tu culpa», susurró. Friedrich terminó la llamada. «La ambulancia llega en 15 minutos», informó. «Pero si la insulina hace efecto, quizá no haga falta hospitalización. Hay que vigilarla». Eva trajo un vaso de agua, Susana lo bebió con ansia. La sed no se iba, la boca seguía seca. Le daba vueltas la cabeza, veía puntitos flotando ante los ojos. Eran los síntomas clásicos de hiperglucemia, azúcar muy alto. Silvia seguía llorando, encogida contra el respaldo de la silla. Lucía permanecía de pie a su lado, taladrándola con una mirada de furia. ¿Entiende que pudo matar a mi hija?, le siseó. «Con ese nivel de azúcar, sin insulina, empieza el coma». ¿Quería dejarla inválida? ¿Qué había en esa pluma? Silvia alzó su rostro cubierto de lágrimas. Creí que si solo se ponía mala, Raúl se asustaría y renunciaría a mudarse. Era suero fisiológico. No quería que todo llegara tan lejos. Pero cambiaste la insulina por suero», exclamó Raúl. «¿Te preparaste a conciencia para este crimen?». Silvia guardó silencio, y ese silencio dijo más que cualquier palabra. Sí, lo había planeado con antelación, preparó una pluma con suero y esperó a que Susana dejara el bolso sin vigilancia. Boena se agachó junto a Susana y le tomó la mano. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Un poco mejor», respondió Susana. «Pero la debilidad no se va. La insulina empezará a actuar en 10 o 15 minutos», la tranquilizó Boena. «Aguanta». Susana la miró con atención. Bajo la ropa gastada y el rostro cansado se escondía una mujer inteligente y observadora. ¿Cómo había entendido todo tan rápido? ¿Cómo reconoció el cambio? ¿De dónde lo supiste?, preguntó Susana. «Lo de la insulina, el cambio». Boena suspiró. «Estaba en la ventana, mirando la fiesta,
empezó. Y, sí, sentí envidia. No tengo nada, ni para comer. Y ahí dentro había tanta abundancia, pero vi que salías del salón. La mujer, esa de ahí, señaló a Silvia, se levantó deprisa, fue a tu bolso. Sacó algo y lo metió en el suyo. Luego sacó de su bolso otro objeto igual y lo puso en tu bolso. Supe al instante que era un cambio. Mi madre, Rosa, también tenía diabetes, llevaba una pluma igual. Le puse inyecciones muchas veces cuando no podía. Por eso lo reconocí. Susana escuchaba mientras la rabia le hervía por dentro. Su suegra aprovechó que salió un momento y consumó aquella sustitución monstruosa. Si no llega a ser por Buena, que estaba justo en la ventana y lo vio, todo habría acabado en tragedia. Gracias, susurró Susana. Me salvaste la vida. Buena encogió los hombros. No podía callarme. Cuando saliste y me invitaste a entrar, decidí que tenía que intervenir. Te veía mal. Sabía que, si no parábamos esto, habría desgracia. Raúl se acercó a Buena y le tendió la mano. Estamos muy agradecidos, dijo, turbado. No sé cómo agradecerte. Buena le estrechó la mano y sonrió de medio lado. Con que me deis de comer, pidió, estaremos en paz. A pesar del horror, Susana no pudo evitar una ligera sonrisa. Los camareros trajeron un plato para Buena. Ella se abalanzó sobre la comida con el hambre de quien lleva días sin probar bocado. Pero incluso mientras comía, no apartaba la vista de Susana, vigilando su estado. Pasaron 20 minutos. Susana volvió a medirse el azúcar. El glucómetro marcó 10,3. El nivel bajaba, la insulina estaba actuando. Friedrich comprobó el pulso, dentro de lo normal. La crisis ha pasado, anunció. Aún así, conviene que la vea un médico y hacer análisis. La ambulancia llegó a los pocos minutos. Los sanitarios examinaron a Susana, confirmaron que no había peligro inmediato y recomendaron observación. Susana rehusó el ingreso, tenía a su lado a una enfermera y a un médico, su hermana y su cuñado. Cuando la ambulancia se marchó, llegó la policía. Raúl los había llamado él mismo, pese a las súplicas de su madre. Silvia le rogaba que no lo hiciera, juraba que nunca volvería a hacer algo parecido, pero Raúl fue inflexible. Intentaste matar a mi esposa, dijo con voz helada. Si no respondes por esto, lo intentarás de nuevo. Acudieron 2 agentes, un teniente joven y un capitán veterano. Escucharon la historia, recogieron ambas plumas como pruebas y tomaron declaración a los presentes. Todos confirmaron lo dicho por Buena, vieron el cambio, escucharon la confesión de Silvia. La suegra estaba pálida, perdida. Declaraba con voz monótona, reconociendo su culpa. Tenía miedo de quedarme sola, repetía. Raúl es mi único hijo. Tras la muerte de mi marido, es todo lo que tengo. Cuando supe que querían irse a Alemania por culpa de mi nuera, me entró pánico. No podía permitir que se fuera. El capitán anotaba cada palabra. ¿Entiende que sus actos se califican como intento de homicidio? Preguntó. Silvia sintió con la cabeza baja. No quería matarla, susurró. Solo quería asustarlos, para que Raúl cambiara de idea. Pero sus actos podrían haber provocado la muerte, replicó con severidad el capitán. Con ese nivel de azúcar, sin la administración oportuna de insulina, la víctima podría haber caído en coma. Y el coma diabético a menudo termina en fallecimiento o en graves secuelas. A Silvia Galván se la llevaron a la comisaría para continuar las diligencias. Raúl ni siquiera se despidió, apartó la mirada cuando su madre pasó junto a él. Susana vio el dolor en sus ojos y comprendió lo duro que era para él. La madre a la que había amado y respetado toda su vida lo traicionó e intentó matar a su esposa. Era insoportable. Cuando todos se marcharon, en el salón solo quedaron Susana, Raúl, Buena y Eva con Friedrich. Lucía Vega se fue a casa entre lágrimas. No tenía fuerzas para permanecer más tiempo en el lugar donde había estado tan cerca de una tragedia. Susana se sentó en una butaca, sosteniendo entre las manos un vaso de agua.
Su nivel de azúcar se había estabilizado en 7,5, su estado físico mejoraba, pero el impacto emocional seguía ahí. Todavía no podía creer que su suegra hubiera sido capaz de algo así. Raúl estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad. Tenía la espalda tensa, la mandíbula apretada. No sabía que era capaz de eso, dijo en voz baja. Nunca lo habría imaginado. Susana se levantó, se acercó a él y lo abrazó. No es tu culpa, repitió. No podías preverlo. Raúl se volvió hacia ella y la estrechó con fuerza. Tenía tanto miedo, susurró. Cuando entendí lo que podía haber pasado casi te pierdo. Permanecieron abrazados unos segundos, mientras Buena los observaba en silencio. Eva se acercó a la gitana y le tendió una servilleta. Buena se limpiaba la boca después de comer. Eres una verdadera heroína, dijo Eva con sinceridad. Sin ti, todo podría haber terminado de la peor manera. Buena se encogió de hombros. Solo hice lo que tenía que hacer, respondió. Mi madre, Rosa, murió de diabetes hace 4 años. También tenía tipo 1, vivió muchos años gracias a la insulina. Estuve toda la vida a su lado, conozco cada síntoma, cada señal. Cuando vi que Susana se sentía mal, lo supe enseguida. Eva se estremeció. Pero eso pudo matarla. Exacto, asintió Buena. Mi madre cayó en coma varias veces por el azúcar alto. Una vez apenas logramos salvarla. Por eso sé lo peligroso que es. Y cuando vi el cambio de plumas, comprendí que tenía que intervenir. Friedrich asintió, pensativo. Hiciste lo correcto, dijo. Si no fuera por ti, Susana habría muerto. Con un nivel de azúcar de 15 y sin insulina, en 1 hora empieza la cetoacidosis, luego el coma. Las posibilidades de sobrevivir son mínimas. Susana escuchaba esas palabras y un escalofrío le recorría la espalda. Pudo haber muerto esa misma noche, el día de su cumpleaños, por la mano de su propia suegra. Era monstruoso, increíble pero cierto. Buena se levantó y se acercó a la ventana. Afuera estaba oscuro, las luces de las farolas se reflejaban en los charcos del asfalto. Cuando Susana salió y me invitó a entrar, al principio no lo creí, dijo la gitana. Pensé que era una broma, pero ella fue sincera. Entré con ella, pero solo pensaba en una cosa, tenía que decirle lo que vi. Tenía que detener esa locura. Y lo hiciste, dijo Susana, acercándose a Buena. Me salvaste. ¿Cómo puedo agradecerte? Buena se volvió hacia ella con una sonrisa cansada. Ya lo dije, me diste de comer. No necesito nada más. Raúl se acercó y le puso una mano en el hombro. No, eso no basta, dijo con firmeza. Salvaste la vida de mi esposa. Tenemos que hacer algo más por ti. Buena negó con la cabeza. No necesito nada. Estoy acostumbrada a vivir así. Pero Raúl insistió. Encontraremos una forma de recompensarte. Te lo prometo. Buena no discutió, solo se encogió de hombros. Eva se acercó y le tomó la mano. ¿Dónde vives? Preguntó. ¿Tienes casa? Buena sonrió con cierta ironía. ¿Casa? No tengo casa. Duermo donde puedo, en portales, en edificios abandonados, en estaciones. En verano es más fácil, pero cuando llega el otoño empieza el frío. Eva miró a Friedrich y luego a Susana. No podemos dejarla en la calle, dijo con decisión. Después de lo que hizo por nosotros. Susana asintió. Buena, quédate con nosotros, le propuso. Al menos unos días, hasta que encontremos algo. La gitana la miró con desconfianza. ¿Hablas en serio? Absolutamente, aseguró Susana. Tenemos una habitación libre. Puedes quedarte hasta que te organices. Buena permaneció callada unos segundos, conteniendo la emoción. Al fin, asintió. Gracias, susurró. No sé qué decir. No digas nada, sonrió Susana. Simplemente acepta nuestra ayuda. Salieron del restaurante cerca de la medianoche. La administradora les expresó su compasión por lo ocurrido y se disculpó por la noche tan desafortunada. Susana le aseguró que el restaurante no tenía culpa alguna, que todo había estado perfecto. Raúl llamó un taxi y regresaron a casa. Buena iba en el asiento trasero, mirando por la ventana en silencio. Susana notó la tensión en sus hombros y las manos apretadas sobre el regazo.
Era evidente que no estaba acostumbrada a la bondad de desconocidos, no confiaba del todo. Cuando llegaron, Susana condujo a Buena hasta la habitación de invitados. Había una cama pequeña, un armario y una mesita. Sencilla, pero limpia y acogedora. Instálate, dijo Susana. La ropa de cama es limpia, las toallas están en el baño. Si necesitas algo, dímelo. Buena se quedó en medio de la habitación, mirando a su alrededor. No recuerdo la última vez que dormí en una cama de verdad, murmuró. Susana se acercó y la abrazó por los hombros. Pues esta noche dormirás bien. Buenas noches, Buena. Salió de la habitación y cerró la puerta. Raúl la esperaba en el pasillo. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Mejor, respondió Susana. El azúcar está normal, me siento estable. Fueron al dormitorio y se acostaron. Susana se acurrucó junto a Raúl, escuchando su respiración tranquila. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó en voz baja. No lo sé, respondió él. Han arrestado a mamá, habrá investigación, juicio. No puedo perdonarla. Susana guardó silencio. Entendía lo que sentía, ella también lo sentía. Silvia Galván había cometido un acto monstruoso, imperdonable. Y aún así, Susana no podía evitar sentir lástima por aquella mujer infeliz que, aterrada por la soledad, se había atrevido a cometer un crimen. Nos iremos a Alemania, dijo Raúl con determinación. Lo antes posible. No puedo seguir aquí. Susana asintió. Sí, debían irse. Empezar una nueva vida en otro país, dejar atrás aquella pesadilla. Pero antes, tenían que ayudar a Buena, la mujer que le había salvado la vida y que ahora necesitaba la suya. La mañana siguiente amaneció silenciosa y gris. Susana se despertó con la cabeza pesada. Todo lo ocurrido la víspera le parecía una pesadilla. Pero en cuanto abrió los ojos y vio a Raúl, sentado al borde de la cama con el teléfono en la mano, la realidad cayó sobre ella con todo su peso. ¿Qué pasa?, preguntó, incorporándose. Raúl se volvió hacia ella. Su rostro estaba pálido. Llamó el investigador, dijo con voz ronca. Nos citan mañana a declarar. Tenemos que dar testimonio oficial. Susana asintió. Se lo esperaba. ¿Y tu madre? Raúl apretó los labios. La dejaron en el centro de detención provisional. Le han ordenado una evaluación psiquiátrica. El investigador dice que el caso es grave, puede enfrentarse a una condena real. Susana sintió un torbellino de emociones. Por un lado, sabía que Silvia Galván debía pagar por lo que había hecho. Por otro, era la madre de Raúl, la mujer que él había querido toda su vida. Verla entre rejas era doloroso para él y eso la hería también a ella. Se levantó, se acercó a su marido y lo abrazó. Saldremos adelante, susurró. Juntos. Raúl la estrechó contra sí, hundiendo el rostro en su cabello. Tengo miedo, confesó. Miedo de que esto nos destruya. No lo hará, dijo Susana con firmeza. Somos más fuertes que esto. Permanecieron abrazados unos minutos, buscando consuelo uno en el otro. Luego Susana se apartó y miró el reloj. Eran las 8 de la mañana. Debemos ver cómo está Buena, dijo. Salieron del dormitorio y fueron hasta la habitación de invitados. Susana llamó suavemente a la puerta. No hubo respuesta. Abrió despacio y asomó la cabeza. Buena estaba sentada en la cama, abrazando las rodillas. Llevaba la misma ropa del día anterior, el cabello despeinado y el rostro preocupado. Buenos días, dijo Susana entrando. ¿Cómo te sientes? Buena levantó la cabeza. Yo gracias por dejarme quedarme, murmuró, pero debo irme. ¿Irte? Susana se sorprendió. ¿A dónde? No puedo seguir aquí, dijo Buena poniéndose en pie. Os molesto. Susana se acercó y la tomó de la mano. No molestas a nadie, le aseguró con ternura. Me salvaste la vida. Déjanos devolverte un poco de eso. Buena dudó. En sus ojos se mezclaban la desconfianza y la esperanza. No estoy acostumbrada a que me ayuden, admitió. Siempre me he cuidado sola. Pues ahora puedes descansar, sonrió Susana. Al menos por un tiempo. Entonces apareció Raúl en la puerta con una bandeja, una taza de café y un plato con bocadillos. Desayuno, anunció. Espero que tengas hambre. Buena miró la comida con deseo, pero no se atrevía a tocarla. Vamos,
No seas tímida, la animó Susana. Boena tomó la taza y bebió un sorbo. Su expresión se suavizó, los hombros se relajaron. Gracias, susurró. Susana se sentó junto a ella en la cama. Cuéntame sobre ti, Boena, le pidió. ¿Cómo llegaste a vivir en la calle? La gitana bebió otro sorbo de café, mordió un trozo de pan y luego suspiró. Es una historia larga, dijo. No sé si quieres oírla. Queremos, aseguró Susana. Tenemos tiempo. Boena guardó silencio unos segundos, organizando sus recuerdos. Nací en un campamento gitano, comenzó. No recuerdo a mi padre, se fue cuando yo tenía 2 años. Mi madre, Rosa, me crió sola. Vivíamos en la pobreza, pero era una mujer fuerte, nunca se rendía. Cuando tenía 7 años le diagnosticaron diabetes tipo 1. Fue horrible. Siempre se sentía débil, necesitaba medicinas, insulina, médicos. Y el dinero nunca alcanzaba. Cayó un momento, mirando por la ventana. Cuando tenía 7 años, el campamento se disolvió. Todos se fueron por su lado. Nosotras nos quedamos solas. Una anciana nos acogió. Yo iba a la escuela, terminé 9 cursos. Mamá seguía poniéndose insulina, pero no siempre podíamos conseguirla. A veces entraba en coma, los médicos decían que si seguía así, moriría. Susana escuchaba con el corazón encogido. La historia de Boena estaba llena de dolor y privaciones. Hace 4 años mamá murió, continuó la gitana. Tuvo una crisis hiperglucémica. La ambulancia no llegó a tiempo. Me quedé completamente sola. La anciana también murió, y su piso pasó al Estado. Desde entonces vivo en la calle. Sobrevivo con lo que puedo. Pido limosna, leo las manos, a veces robo comida. Me da vergüenza, pero no hay otra forma de sobrevivir. Raúl, que escuchaba desde la puerta, tenía el rostro lleno de compasión. Es terrible, dijo. Nadie debería vivir así. Boena se encogió de hombros. Hay muchos como yo. El mundo nos ve como parias. Nadie contrata a una gitana. Y sin dinero no puedes alquilar nada. Así que la calle es lo único que queda. Susana le apretó la mano. Te ayudaremos, prometió. Encontraremos la forma de cambiar tu vida. Boena la miró con incredulidad. ¿Por qué haces esto?, preguntó. ¿Por qué ayudas a una gitana desconocida? Porque me salvaste la vida, respondió Susana simplemente. Y porque toda persona merece una oportunidad de vivir mejor. Boena apartó la mirada, pero Susana vio una lágrima resbalar por su mejilla. No sé qué decir, murmuró. No digas nada, sonrió Susana. Solo acepta nuestra ayuda. Pasaron la mañana conversando. Boena contó más sobre su madre, sobre cómo había aprendido a inyectar insulina y a cuidar enfermos. Susana compartió su propia experiencia viviendo con la enfermedad, cómo había aprendido a controlarla. Raúl escuchaba en silencio, interviniendo de vez en cuando. A mediodía llegaron Eva y Friedrich. Traían ropa para Boena, camisetas, unos vaqueros, una chaqueta. La gitana se las probó, y por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad. Gracias, dijo mirándose al espejo. Hacía años que no vestía ropa normal. Eva la abrazó. Te queda genial, dijo. Pareces otra persona. Y era cierto, con la ropa nueva, Boena parecía más joven, más segura. Sus rasgos se suavizaron, los ojos brillaban. Después de comer, Susana midió su nivel de azúcar, todo normal. Sintió alivio. El cuerpo se había recuperado del incidente. Raúl recibió otra llamada del investigador. Le informó de los resultados de la pericia. En la pluma que Boena sacó del bolso de Silvia Galván había insulina real. Y en la que Susana usó había suero fisiológico, agua salada, sin efecto alguno para un diabético. Eso significa que la acusación será grave, dijo el investigador. Intento de homicidio. Su madre podría enfrentarse a 10 años de prisión. Raúl cerró los ojos y se apoyó contra la pared. Susana lo abrazó, sintiendo su temblor. 10 años, susurró él. Mi madre en la cárcel 10 años. Ella eligió ese camino, dijo Susana suavemente. No es tu culpa. Raúl no respondió, solo la abrazó con más fuerza. Esa tarde todos se reunieron en la cocina con una taza de té. Boena hablaba de sus planes para el futuro, de lo que soñaba conseguir. Quería tener un pequeño piso, un trabajo, una vida normal. Quiero ser enfermera, confesó.
Como tu hermana, añadió, mirando a Eva. Tengo experiencia, cuidé de mi madre durante años. Sé poner inyecciones, tomar la presión, ayudar a los enfermos. Eva se quedó pensativa. Es una buena idea, dijo. Pero necesitarás formación, estudiar un curso. Lo sé, asintió Buena. Pero no tengo dinero para eso. Susana y Raúl se miraron. Pensaron lo mismo. Te ayudaremos, dijo Susana. Pagaremos los cursos y buscaremos un lugar donde vivir. Buena negó con la cabeza. Es demasiado, protestó. No puedo aceptar tanto. Si puedes, dijo Raúl con firmeza. Salvaste la vida de mi esposa. Es lo menos que podemos hacer. Buena permaneció en silencio, luchando con sus emociones. Por fin asintió. Está bien, susurró. Aceptaré vuestra ayuda. Pero prometo que algún día os devolveré este favor. Susana sonrió. No tienes que devolver nada. Solo vive feliz. Eso será suficiente. Así comenzó una nueva etapa en la vida de Buena. Una etapa de esperanza, de cambios y de nuevas oportunidades. Había pasado una semana desde aquella noche inolvidable. Los días volaban, llenos de gestiones y cambios. Susana y Raúl pasaron varias horas en la comisaría, prestando declaración. El inspector, un hombre mayor, de mirada penetrante, escuchó su historia con atención y sin comentarios innecesarios. Sus declaraciones coinciden por completo con las de los demás testigos, dijo al cerrar la carpeta. La pericia ha confirmado el cambio de la insulina. Tenemos base suficiente para formular cargos por tentativa de homicidio. Raúl bajó la cabeza y miró la mesa. Susana le puso la mano en el hombro y notó cómo se tensaba. ¿Cuándo será el juicio?, preguntó ella. Dentro de un mes, quizá 2, respondió el inspector. Hay que completar pruebas periciales y reunir toda la evidencia. Pero el caso es claro, no hay duda sobre la culpabilidad de la sospechosa. Salieron del edificio bajo un sol primaveral brillante. Raúl guardó silencio durante todo el trayecto a casa, mirando por la ventanilla. Susana no intentó sacarle conversación, sabía que necesitaba tiempo para asimilar lo ocurrido. En casa los esperaba Buena. En esa semana había cambiado por completo, el pelo limpio y recogido, el rostro fresco, los ojos brillantes. Con la ropa nueva parecía otra persona, no una vagabunda, sino una mujer corriente de mediana edad. ¿Cómo fue?, preguntó al recibirlos en el pasillo. Bien, respondió Raúl con sequedad, atravesando la sala. Susana se quedó un instante con Buena. Le cuesta, explicó. Al fin y al cabo, es su madre. Buena asintió, comprensiva. He preparado la comida, dijo. Sopa y albóndigas caseras. Espero que os gusten. Susana sonrió. Buena se esforzaba por ser útil, ayudaba en la casa, cocinaba, limpiaba. No quería ser una carga, sentía que debía corresponder a la hospitalidad. Durante la comida, Raúl se fue ablandando. La sopa estaba realmente buena y las albóndigas se deshacían en la boca. Cocinas de maravilla, la elogió. Buena sonrió, algo cohibida. Me enseñó mi madre. Decía que una mujer debe saber alimentar a la familia, aunque solo tenga pan y agua. Después de comer, Susana se midió el azúcar, los valores estaban normales, y se puso la insulina con un gesto automático. Buena se quedó pensativa. Mi madre también vivía así, dijo, siempre con la pluma y el glucómetro encima. Temía olvidarse una dosis y que pasara una desgracia. Varias veces se desmayó cuando el azúcar se disparaba o caía en picado. Aprendí a reconocer las señales, a ayudarla. Raúl escuchaba en silencio. Luego se levantó de la mesa. Tengo que trabajar, dijo. Se me han acumulado cosas. Se encerró en el despacho. Susana suspiró. Raúl se refugiaba en el trabajo para no pensar en su madre. Ella lo entendía y quería ayudarlo, sostenerlo, pero él se cerraba. Por la tarde llegaron Eva y Friedrich con una noticia. Habían encontrado un centro sanitario privado en el que las clases para Buena podían empezar con un plan individual en 2 semanas. El coste era de 700 euros por semestre, con una duración de 2 años y 10 meses. Estamos dispuestos a pagarlo, dijo Eva. Será nuestro regalo para Buena. La gitana abrió mucho los ojos. Ese es demasiado, susurró. No puedo aceptarlo. Si puedes, afirmó Friedrich. Salvaste la vida de Susana.
Es lo mínimo que podemos hacer por ti. Buena rompió a llorar. Las lágrimas le corrían por las mejillas y no intentó ocultarlas. Nadie había hecho algo así por mí, sollozó. Toda la vida fui una paria, a nadie le importaba. Y ahora vosotros me dais una oportunidad. Susana la abrazó y la estrechó contra sí. No eres una paria, susurró. Eres una persona extraordinaria que merece una vida mejor. Buena lloró en su hombro, desahogando años de dolor, soledad y desesperación. Susana le acariciaba la espalda, calmándola. Cuando se tranquilizó, hablaron de los detalles. Las clases empezarían en 2 semanas. Al terminar, otorgaban un título de cuidados auxiliares de enfermería, con el que podría trabajar en un hospital o clínica. Pero necesitas vivienda, añadió Eva. No puedes vivir siempre con Susana y Raúl. Buena asintió. Lo sé. Pero no tengo dinero para alquilar. Susana y Raúl se miraron. Ya lo habían comentado entre ellos y tenían una decisión. Venderemos nuestro piso, anunció Susana. Ya no lo necesitamos, nos vamos a Alemania. Con lo que saquemos, te compraremos un estudio pequeño en las afueras. Debería alcanzar. Buena palideció. ¿Qué? No. Es imposible. No podéis vender vuestra casa por mí. Sí podemos, dijo Raúl con calma. Y lo haremos. La decisión está tomada. Buena los miró, incapaz de creerlo. ¿Pero por qué? Soy una desconocida para vosotros. Una gitana de la calle. Susana le tomó las manos y la miró a los ojos. No eres una desconocida, dijo. Me salvaste la vida. Eres una heroína. Queremos ayudarte a empezar de nuevo. Sin ti, ahora yo no estaría aquí, estaría muerta o en coma. Tú te arriesgaste, interviniste y me salvaste. Eso no tiene precio. Buena volvió a llorar. Eva y Friedrich también se emocionaron. Incluso Raúl, tan sombrío y callado toda la tarde, esbozó una sonrisa. Gracias, murmuró Buena entre lágrimas. Gracias por todo. Al día siguiente, Susana y Raúl empezaron a preparar la venta del piso. Llamaron a un agente, hicieron la valoración y lo sacaron al mercado. Era un piso de 3 habitaciones en una buena zona, y pronto apareció comprador. Una semana después se cerró la operación, obtuvieron 60.000 euros. Destinaron un tercio, 20.000 euros, para Buena. Con ese dinero compraron un estudio de 25 metros cuadrados en la periferia de la ciudad. Modesto, pero acogedor, ya reformado y amueblado. Cuando Buena vio por primera vez su nuevo estudio, no podía creerlo. ¿Esto es mío?, susurró, mirando a su alrededor. Tuyo, confirmó Susana. Ahora tienes una casa. Buena se sentó en el sofá, se tapó el rostro con las manos y rompió a llorar. Susana se sentó a su lado y la abrazó por los hombros. Todo irá bien, le susurró. Lo conseguirás. Buena alzó el rostro empapado y miró a Susana. ¿Cómo puedo daros las gracias?, preguntó. Me habéis dado todo con lo que soñaba. Vive feliz, sonrió Susana. Esa será la mejor gratitud. Pasaron todo el día acondicionando el estudio. Eva compró y trajo vajilla, ropa de cama y toallas. Friedrich ayudó a montar los muebles. Raúl instaló la televisión y conectó internet. Al anochecer, aquel pequeño piso se había convertido en un hogar. Buena se quedó en medio de la habitación, mirando todo con reverencia. No puedo creer que sea realidad, susurró. Hace una semana dormía en una estación y ahora tengo mi propio piso. Es real, confirmó Susana. Y te lo has ganado. Se despidieron tarde. Buena se quedó en la puerta, saludando con la mano hasta que se perdieron de vista. De camino a casa, Raúl tomó la mano de Susana. Hicimos lo correcto, dijo. Ayudamos a la persona que te salvó. Susana asintió, con un calor dulce en el pecho. Sí. Hicimos lo correcto. Pasó un mes. Susana y Raúl vivían en un piso de alquiler, preparándose para mudarse a Alemania. Raúl tramitaba documentos, visados, compraba los billetes. Susana hacía maletas, se despedía de sus compañeros de trabajo y de los amigos. Buena había empezado a estudiar para auxiliar de enfermería. Iba a ver a Susana cada semana y le contaba sus progresos. Los estudios se le daban bien,
Los profesores la elogiaban por su atención y responsabilidad. En especial, se le daban de maravilla las inyecciones, gracias a la experiencia con su madre. Hoy me han dicho que soy la mejor del grupo, anunció con orgullo una vez. El profesor dice que tengo manos de oro. Susana sonrió. No lo dudé nunca. Vas a conseguirlo, Buena. Estaban sentadas en la cocina, tomando té. Raúl estaba en el trabajo, rematando los últimos asuntos antes de la partida. ¿Cuándo os vais?, preguntó Buena. Dentro de 2 semanas, respondió Susana. El 20 de mayo. Buena bajó la mirada. Voy a echaros de menos, susurró. Os habéis convertido en mi familia. Susana tendió la mano por encima de la mesa y le apretó la palma. Nosotros también te echaremos de menos. Pero no es una despedida para siempre. Seguiremos en contacto y nos visitaremos. Buena asintió, secándose las lágrimas. ¿Lo prometes? Lo prometo, aseguró Susana. Ese mismo día llegó una citación judicial. La vista del caso de Silvia Galván se fijó para el 10 de mayo. Raúl sostenía el papel con el rostro pálido. No quiero ir, dijo. No puedo verla. Susana se acercó y lo abrazó. Debemos hacerlo, dijo con suavidad. Es nuestra obligación ante la ley. Raúl asintió, aunque el dolor se le leía en los ojos. Lo sé. Es que es muy duro. El 10 de mayo acudieron al juzgado. La sala era pequeña, con techos altos y bancos de madera sobria. En el estrado se sentaba una mujer de unos 50 años, mirada fría, toga negra. Silvia Galván estaba en el banquillo de los acusados, con un traje gris, pálida y envejecida. Raúl podía mirarla sin dolor. La vista duró 3 horas. Los testigos fueron declarando uno tras otro. Buena contó cómo vio el cambio de plumas, cómo intervino y cómo salvó a Susana. Friedrich explicó el lado médico de lo ocurrido, describiendo lo que habría pasado si la insulina no se hubiera administrado a tiempo. El investigador leyó los resultados periciales que confirmaban la sustitución. Silvia permaneció con la cabeza baja, sin decir palabra. Cuando la jueza le preguntó si se declaraba culpable, asintió. Me declaro culpable, murmuró. La fiscalía pidió 8 años de prisión. La defensa solicitó indulgencia, alegando arrepentimiento, un estado de afectación y un trastorno de pánico. La jueza se retiró a deliberar. 1 hora después regresó con el veredicto. El tribunal condena a Silvia Galván a 5 años de pena suspendida con seguimiento psiquiátrico obligatorio, anunció. Considerando la admisión de culpabilidad, la ausencia de circunstancias agravantes y la existencia de trastorno mental, este tribunal estima posible imponer una pena condicional. La penada deberá acudir semanalmente al psiquiatra y seguir el tratamiento prescrito. Silvia rompió a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Raúl se quedó inmóvil, mirando al vacío. Susana sentía emociones encontradas. Por un lado, sabía que su suegra merecía un castigo. Por otro, verla tan quebrada le dolía. Al terminar la sesión, Silvia se acercó a ellos. Tenía el rostro empapado de lágrimas, la voz le temblaba. Raúl, perdóname, susurró. Por favor, perdóname. Raúl guardó silencio, mirando a través de ella. Susana le apretó la mano, sintiendo la tensión de su cuerpo. No puedo perdonarte, dijo por fin. No ahora. Quizá algún día. Pero no ahora. Silvia se tapó la boca con la mano, sollozó y retrocedió. Ellos salieron del juzgado sin mirar atrás. En la calle, Raúl se detuvo y se apoyó en la pared. Susana lo abrazó, notando cómo le temblaban los hombros. Se acabó, susurró. Ahora podemos seguir adelante. Raúl asintió, estrechándola. Sí. Nos vamos a Alemania y empezamos una vida nueva. Regresaron al piso en silencio. Susana preparó la cena, Raúl se sentó en el sofá, mirando por la ventana. 1 semana después, Buena terminó su primer mes de estudios. Aprobaba todos los controles y prácticas con notas altas. Los profesores destacaban su constancia y su talento natural para la medicina. Creo que trabajaré como enfermera en un hospicio, confesó a Susana. Quiero cuidar a personas muy enfermas, como cuidé de mi madre. Susana la abrazó. Serás una enfermera extraordinaria, dijo. Creo en ti. El 20 de mayo, Susana y Raúl, junto con Eva y Friedrich, partieron a Alemania.
A despedirlos fueron Lucía Vega, Boena, Irene y varios compañeros. En el aeropuerto hubo muchas lágrimas, abrazos y deseos de buena suerte. Boena abrazó con fuerza a Susana y le susurró: «Gracias por todo. Me cambiaste la vida». Susana la abrazó de vuelta. «Tú me salvaste la vida». «Gracias a ti, Boena». Permanecieron largo rato así, sin querer soltarse. Por fin, anunciaron el embarque. Susana, Raúl, Eva y Friedrich pasaron el control y agitaron la mano en despedida. En el avión, Susana se sentó junto a la ventanilla, mirando la ciudad que quedaba abajo. Raúl la tomó de la mano, en silencio. Volaban hacia una vida nueva, dejando atrás el dolor, la traición y la tragedia. Delante los esperaba Alemania, un país nuevo, nuevas oportunidades. Susana cerró los ojos y sintió como el alma se le aligeraba. Sí, habían atravesado una pesadilla. Pero ella sobrevivió, gracias a Boena. Y ahora tenían la oportunidad de empezar de cero. Alemania los recibió con una fresca tarde de primavera. El aeropuerto de Frankfurt era enorme, moderno, lleno de gente. Susana y Raúl, junto con su hermana y el marido de esta, pasaron el control de pasaportes, recogieron el equipaje y salieron a la sala de llegadas. Friedrich tomó sus maletas y condujo hasta la pequeña ciudad de Badenburg, donde vivía la familia Bernard. El viaje duró cerca de una hora. Susana miraba por la ventanilla, admirando las casitas ordenadas, los prados verdes y los árboles en flor. Alemania le parecía un país de cuento, tan distinto de su Rusia natal. Friedrich les había alquilado, a través de una agencia, un piso pequeño en el centro de la ciudad, cerca de su propia casa. El apartamento era de 2 habitaciones, luminoso, con balcón. Eva los ayudó a desempacar y preparó la cena. «Mañana te llevaré a la clínica donde trabajo», le dijo a Susana. «Te presentaré al endocrinólogo que te atenderá con la diabetes». Susana asintió agradecida. Una de las principales razones de su mudanza era precisamente acceder a un sistema médico de calidad, gratuito y estable. Allí, el tratamiento de la diabetes estaba a un nivel totalmente distinto al de Rusia. Al día siguiente, Eva cumplió su promesa. La llevó a la clínica y la presentó al doctor Müller, un endocrinólogo de barba blanca y ojos bondadosos. Escuchó atentamente la historia de Susana, que Eva le traducía al alemán, revisó su historial y le hizo varias preguntas. «Tiene usted un buen control del azúcar», dijo el doctor en inglés, «pero podemos mejorarlo. Le recomendaré una bomba de insulina en lugar de las inyecciones habituales. Facilitará mucho el control de su glucosa». Susana escuchaba con curiosidad. Sabía que la bomba era un pequeño dispositivo que administraba insulina automáticamente, evitando los pinchazos diarios. «¿Es gratuito?», preguntó. El doctor asintió. «Sí». En Alemania, los pacientes con diabetes reciben todo lo necesario sin coste: insulina, glucómetros, tiras reactivas, bombas. Forma parte del programa estatal. Susana sintió alivio. Por fin podría vivir sin preocuparse por el precio del tratamiento. Una semana después le colocaron la bomba de insulina. «Es increíble», dijo a Müller en la siguiente cita. «Me siento mucho mejor. El azúcar está estable, sin altibajos». El médico sonrió. «Ve. La medicina moderna hace milagros». Raúl también se adaptó rápidamente. Su empresa le permitió trabajar en remoto, así que trabajaba desde casa, frente al ordenador. El sueldo era bueno, les alcanzaba para vivir cómodamente y ahorrar algo. Por las tardes salían a pasear por la ciudad, conocían los lugares más bonitos y seguían aprendiendo alemán. La vida se volvía tranquila y estable. Sin embargo, Susana pensaba a menudo en Boena. ¿Cómo estaría? ¿Se las arreglaba sola? Le escribió un mensaje, y supo que los estudios marchaban bien. Boena ya había completado la mitad del primer curso. «Pronto terminaré el primer año», escribió Boena. «Luego haré las prácticas. Espero que me acepten en el hospital». Susana le respondió que creía en ella y le deseó suerte. Se escribían cada semana, compartiendo noticias. Boena contaba sus progresos, Susana, su vida en Alemania. Pasaron 2 meses más. Boena terminó con éxito el primer curso. El dinero que Susana y Raúl le habían dejado bastaba para vivir modestamente. Además, alquiló parte del estudio a una compañera llamada Ángela, que pagaba los gastos y compraba comida.
Ambas comenzaron sus prácticas en el hospital municipal, en el departamento de medicina interna. Por las tardes, Buena hacía inyecciones a ancianas del vecindario por una pequeña recompensa. Era feliz. Estoy trabajando. Le escribió a Susana. ¿Te imaginas? Yo, que vivía en la calle, ahora trabajo de practicante en un hospital. Es como un sueño. Susana sonrió al leerlo. Se sentía orgullosa de ella, sinceramente feliz. Eres increíble, respondió. Siempre supe que lo lograrías. La vida seguía. Susana mejoraba su alemán y consiguió empleo en una empresa de logística alemana, atendiendo a clientes de habla rusa. El trabajo era interesante y sus compañeros, amables. Raúl seguía trabajando desde casa y por las noches compartían cenas y conversaciones. A veces hablaban con Lucía Vega, la madre de Susana, que seguía viviendo en Rusia. Echaba de menos a sus hijas, pero entendía que la vida de Susana sería mejor en Alemania. Con Silvia Galván no tenía ningún contacto. Raúl se negaba rotundamente a hablar con su madre, no respondía llamadas ni leía sus cartas. Susana lo comprendía, aunque sentía pena por ella. Silvia había cometido un acto terrible, imposible de justificar. Una vez al mes hacían videollamada con Buena. La gitana se veía radiante, feliz. Contaba sobre las clases, los pacientes, la satisfacción que sentía ayudando a otros. ¿Sabes? Dijo una vez. He descubierto mi vocación, cuidar de los enfermos. Cuando veo que alguien mejora gracias a mí, siento que mi vida tiene sentido. Es una sensación que no se puede describir. Susana la escuchaba sonriendo. Buena había encontrado su lugar en el mundo, y eso la llenaba de alegría. Pasaron 3 años desde aquel terrible cumpleaños. Susana y Raúl lo celebraron tranquilamente, a solas, en un restaurante. Susana recordó cómo, 3 años atrás, estuvo a punto de morir y cómo Buena la había salvado. Le parecía tan lejano, como si hubiera ocurrido en otra vida. ¿Eres feliz?, preguntó Raúl, mirándola a los ojos. Susana asintió. Sí. Soy feliz. Vivimos en un país maravilloso, tengo un marido al que amo, un buen trabajo y mi salud está controlada. ¿Qué más podría pedir? Raúl sonrió y levantó su copa. Por nosotros, dijo. Por nuestra nueva vida. Por nosotros, repitió ella, brindando con él. Permanecieron en el restaurante hasta tarde, hablando de todo y de nada. La vida era buena, y ambos estaban agradecidos al destino por haberles concedido una segunda oportunidad. Llegó la Navidad. Susana y Raúl decidieron enviar una tarjeta de felicitación a Buena. Susana eligió una postal hermosa y escribió unas palabras cálidas. Querida Buena, te deseamos una feliz Navidad, mucha salud, felicidad y suerte en todo. Siempre estarás en nuestros corazones como la persona que me salvó la vida. Gracias por todo. Con cariño. Susana y Raúl. La enviaron por correo. 2 semanas después llegó la respuesta. Buena también había mandado una tarjeta, agradeciendo sus palabras y contando un poco de su vida. El trabajo va bien, escribía. Ahora soy enfermera titulada. Tengo un sueldo estable y he podido comprarme un sofá nuevo. La vida se acomoda. Gracias por todo lo que hicisteis por mí. Sin vosotros, aún viviría en la calle. Susana releyó esas líneas sonriendo. Buena había logrado rehacer su vida. Y eso era lo más importante. Pasó medio año. Susana y Raúl estaban ya totalmente adaptados a Alemania. Tenían amigos, hablaban alemán con soltura, se sentían en casa. Susana seguía sus controles con el doctor Müller, su diabetes estaba perfectamente compensada. La bomba de insulina funcionaba sin fallos, y los niveles se mantenían estables. Raúl recibió un ascenso, ahora dirigía todo un departamento. Susana también progresó, fue ascendida a jefa de logística. Compraron una casa pequeña en las afueras, con jardín y garaje. La vida era maravillosa. Pero Susana nunca se olvidaba de Buena. Cada Navidad le enviaba una tarjeta, cartas, pequeños detalles. Buena siempre respondía, contando sus noticias. Seguía trabajando en el hospital, ayudando a la gente, siendo útil. Un día, Buena escribió que había conocido a un hombre. Se llamaba Miguel, trabajaba como conductor de ambulancia. Se habían conocido en el hospital, empezaron a salir y ahora planeaban casarse. Soy tan feliz,
escribió. Miguel es un hombre maravilloso. No le importa que sea gitana, me acepta como soy. Queremos formar una familia, tener hijos. Jamás pensé que algo así sería posible. Susana lloró de alegría al leerlo. Boena se merecía la felicidad, y por fin la había encontrado. Un año después, Boena se casó con Miguel. Susana y Raúl no pudieron asistir, pero enviaron un regalo, un juego de porcelana. Boena les escribió agradecida, adjuntando fotos de la boda. Aparecía radiante, con un vestido blanco, junto al sonriente Miguel. Pasó otro año. Boena dio a luz a una niña, a la que llamó Rosa, en honor a su madre. Susana y Raúl la felicitaron y enviaron regalos para la pequeña. Boena escribió que ser madre era lo mejor que le había sucedido en la vida. El tiempo siguió su curso. Susana y Raúl eran felices, Boena también. Mantenían el contacto, se escribían, se enviaban tarjetas en las fiestas. Silvia Galván, la madre de Raúl, cumplía su condena condicional. Acudía con regularidad al psiquiatra y seguía el tratamiento. Raúl todavía no la había perdonado ni hablaba con ella. Susana la compadecía, pero comprendía la decisión de su marido. Una tarde, mientras estaban en la terraza de su casa, Raúl habló de su madre. ¿Sabes?, dijo mirando el atardecer. He estado pensando en mamá, en lo que hizo y en por qué lo hizo. Susana se giró hacia él, atenta. Tenía miedo de quedarse sola, continuó Raúl. Un miedo tan grande que fue capaz de cualquier cosa. No justifica lo que hizo, pero empiezo a entenderla. Susana le tomó la mano. ¿Quieres hablar con ella? Raúl guardó silencio unos segundos, luego asintió. Sí. Creo que ha llegado el momento. Ha pasado suficiente tiempo y ha seguido el tratamiento. Quizá merezca una oportunidad. Susana lo abrazó. Te apoyaré, hagas lo que hagas. Al día siguiente, Raúl llamó a su madre. La conversación fue breve y tensa. Silvia lloró, pidió perdón, prometió que nunca volvería a hacer nada semejante. Raúl la escuchó y le dijo que lo pensaría. Susana veía lo difícil que era para él. Por un lado, su madre había cometido algo imperdonable. Por otro, seguía siendo su madre, su única familia. Una semana después, Raúl tomó una decisión. Le daré una oportunidad, dijo. Pero solo una. Si vuelve a hacer daño, a ti o a alguien más, se acabó. Susana asintió. Empezaron a hablar con Silvia por videollamada una vez al mes. Las conversaciones eran incómodas, tensas al principio, pero poco a poco el hielo se fue rompiendo. Silvia parecía sinceramente arrepentida, más tranquila, más humilde. Susana lo notaba. La mujer realmente se lamentaba de lo ocurrido. Y eso daba esperanza de reconciliación. Habían pasado 5 años desde aquel trágico cumpleaños. Susana estaba sentada junto a la chimenea de su casa en Alemania, con una taza de café entre las manos. Delante tenía una postal de Boena, otra felicitación navideña con ángeles y un abeto. Dentro, unas palabras cálidas. Queridos Susana y Raúl, feliz Navidad. Os deseamos salud, felicidad y prosperidad. Rosa crece inteligente y hermosa. Miguel ha recibido un aumento de sueldo. Yo sigo trabajando como enfermera, ayudando a la gente. La vida es maravillosa, y todo gracias a vosotros. Gracias por haber cambiado mi destino. Con cariño. Boena, Miguel y Rosa. Susana sonrió al releer esas líneas. Boena era feliz, tenía una familia, un trabajo, un hogar. Todo lo que había soñado se había hecho realidad. Y Susana se alegraba de haber sido parte de ese milagro. Raúl entró en la sala y se sentó a su lado. ¿Otra postal de Boena?, preguntó, señalando la tarjeta. Sí, respondió Susana. Manda saludos y nos desea feliz Navidad. Raúl tomó la tarjeta y la leyó. Está feliz, dijo. Hicimos bien en ayudarla. Susana asintió. Sí. A veces pienso en aquella noche, en mi cumpleaños. Si no fuera por ella, ahora yo no estaría aquí o estaría en coma. Ella me salvó, arriesgando su propia vida. Raúl la rodeó con un brazo. Os salvasteis mutuamente, dijo. Ella te salvó a ti, y tú le diste la oportunidad de empezar de nuevo. Se quedaron en silencio, disfrutando de la paz del momento. La vida era buena, pese a todo lo vivido. Habían sobrevivido, superado el dolor, construido una nueva existencia en otro país.
Silvia Galván había cumplido su condena condicional y terminado el tratamiento psiquiátrico. Su miedo a la soledad seguía ahí, pero aprendió a vivir con él. Asistía a grupos de apoyo, tomaba medicación y trataba de rehacer su vida. Su relación con Raúl se iba restaurando poco a poco. Susana la había perdonado, aunque no olvidado. Sabía que Silvia había actuado movida por el pánico, por el miedo a perder a su hijo. Eso no justificaba lo que hizo, pero lo explicaba. Y decidió darle una segunda oportunidad, por amor a Raúl. Buena seguía trabajando como enfermera, criando a su hija y compartiendo la vida con Miguel. Agradecía siempre a Susana y Raúl por todo lo que habían hecho por ella, y esa gratitud se reflejaba en cada carta, en cada palabra. Susana dejó la postal sobre la mesa y miró a Raúl. ¿Sabes?, dijo. He aprendido algo con los años. Los seres humanos cometen errores, a veces terribles. Pero lo importante es saber perdonar y dar una segunda oportunidad. Tu madre hizo algo horrible, pero cambió, se arrepintió. Buena vivía en la calle, robaba para comer, y sin embargo recibió una oportunidad y se convirtió en una gran persona, enfermera, madre. Todos merecemos una segunda oportunidad. Raúl la besó suavemente y la abrazó con fuerza. La vida continuaba, con sus alegrías y sus penas, sus altibajos. Pero lo esencial era que seguían juntos, apoyándose, sin perder la esperanza. Y eso era lo más importante.